Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy bien, pues cuando listos vamos a iniciar, podemos poner la presentación que sigue. Ok, doctor, en un minuto compartimos pantalla. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y el día de hoy vamos a hablar sobre el edema macular. Bueno, vamos a comenzar con la etiopatogenia. Las alteraciones en la retinopatía diabética se van a producir por el desarrollo de una microangiopatía diabética. La causa exacta de esta es desconocida, sin embargo, se acepta como mecanismo más probable lo siguiente, que es la hiperglucemia, que produce alteraciones del metabolismo intracelular que llevan como resultado a un aumento del sorbitol, y esto va a producir el engrosamiento de la membrana basal endotelial y la pérdida de los pericitos, células que envuelven a los capilares retinianos, proporcionándole soporte y actuando como parte de la barrera hematorretiniana. También la pérdida de pericitos producida a su vez por dos secuencias de eventos paralelos que son los siguientes. Que son la alteración de la barrera hematorretiniana, filtración al espacio extravascular, edema retiniano, exudados lipídicos o serios formados por lipoproteínas y formación de microaneurismas por debilidad estructural de la pared de los capilares retinianos, activación de la coagulación en los microaneurismas, trombosis intracapilar y obstrucción capilar. Estos dos eventos por separado o en combinación son causa de la formación del engrosamiento de la región macular. Bueno, según su origen y distribución, se han descrito dos tipos diferentes de edema macular, uno que es focal y el otro es difuso. El edema macular focal o que también se llama localizado se produce secundario a la formación de microaneurismas filtrantes en la región macular. Las zonas de edema localizado muy frecuentemente quedan demarcadas de las zonas retinianas adyacentes que no presentan edema o engrosamiento por anillos parciales o completos de exudados duros. Em, También en la angiografía se va a apreciar la presencia de aneurismas, perdón, y su permeabilidad anormal. También muchos de los microaneurismas que presentan fugas tienen lípidos en su pared, lo que sugiere que las lipoproteínas de plasma pasan a través de las paredes de los microaneurismas hiperpermeables hasta el espacio intersticial donde se forman los exudados. En el edema macular difuso
se va a definir como un engrosamiento retiniano de 2 o más áreas de disco con afección de alguna porción de la zona avascular foveal, con o sin formación de quistes. Los factores implicados son la permeabilidad pasiva y el transporte activo a través de la barrera hematorretiniana, la disfunción metabólica con formación de equivalentes osmóticos y la tracción vitreoretiniana es muy densa. La permeabilidad pasiva o la disminución en el transporte activo hacia el exterior puede dar lugar a la formación de edema. En la angiografía, la red capilar es más visible debido al aumento del calibre vascular y de los espacios intercapilares. Se van a apreciar fugas difusas y a veces difusión masiva de fluoresceína en el espacio posterior. Las fugas focales a partir de microneurismas van a ser escasas y la gravedad del edema se va a inferir por la intensidad de las fugas de fluoresceína. Bueno, aquí tenemos en la imagen, en estas imágenes son tipos angiográficos del edema macular diabético. En la imagen A es un edema macular focal con una fuga localizada en los microneurismas perimaculares y la B es un edema macular difuso donde hay fuga de colorante de forma difusa y extensa en toda la red capilar perifoveal. Bueno, el aumento de los espacios intercapilares se produce por oclusión de una parte considerable del lecho capilar. No se conoce el mecanismo exacto de dicha oclusión, pero es probable que la dilatación de los capilares restantes sea una respuesta compensadora para aumentar el flujo retiniano. El edema macular difuso va a presentar algunas características diferenciales. La primera es que cursa con una ausencia o escasez de exudados duros. Esto implica que las lesiones donde se origina el edema difuso deben tener la permeabilidad alterada para permitir el paso del líquido al espacio intersticial. Ante esto se piensa que la causa del edema es por descompensación de capilares telangiectásicos a partir de microaneurismas multifocales, ya que estos últimos producen más exudación lipídica. También es que suelen ser bilaterales y simétricos. La siguiente, Carlos, por favor. Se va a asociar también a la formación de quistes y se va a asociar a patología sistémica, como lo es la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, renales, eclampsia y todas aquellas que se asocian a retención sistémica de líquido. También existen algunos mecanismos descritos para la producción del edema macular difuso, como es el exceso en la filtración de la red capilar retiniana, que esto es por pérdida de pericitos y degeneración de la membrana basal, aunado a la reducción de la presión osmótica, al disminuirse las concentraciones de proteínas y al aumentar el líquido intravascular asociado a la hipoxia tisular. Se va a romper la barrera hematorretiniana con la consiguiente acumulación de líquido en la región macular. También es que hay una falla en la eliminación del líquido en la barrera hematorretiniana externa por una degeneración de las células pigmentadas que al perder su homeostasis pierden el sistema de bombeo de líquido extracelular del parénquima retiniano y del espacio subretiniano. En los pacientes diabéticos, la tomografía de coherencia
óptica puede presentar patrones similares a los que se observan en otras patologías y pues la significancia clínica de las fuerzas de tracción va a ser difícil de evaluar. Bueno, aquí tenemos unas imágenes que corresponden a tipos de edema macular diabético según la tomografía de coherencia óptica, donde en la imagen A se observa un engrosamiento difuso de la retina. Aquí la retina va a estar aumentada de grosor y va a mostrar una disminución de reflectividad en las capas externas, pero va a conservar su configuración anatómica con la depresión foveal central. En la B es un edema macular quístico. En la imagen C, vamos a ver el desprendimiento seroso subfoveal, donde va a haber un acúmulo de líquido seroso en el espacio subfoveal y además de algunas cavidades quísticas en el resto del espesor retiniano. Y por último, va a estar en la imagen D, que es una tracción hialoidea posterior. Aquí la hialoides posterior va a traccionar la mácula provocando un desprendimiento central. Bueno, ahora toca hablar de la clasificación, la cual, bueno, el edema macular diabético representa la primera causa de pérdida visual en los pacientes con diabetes mellitus y su complejidad unida a la aparición de nuevos métodos diagnósticos como novedosas alternativas de tratamiento hace que el enfoque de esta enfermedad suponga un importante reto para un especialista. Y bueno, el edema macular tiene mayor prevalencia en retinopatía diabética proliferativa, hasta 50%, que en ojos con no proliferativa leve, y tiene asimismo mayor prevalencia en los pacientes no insulino dependientes y progresa con la duración de la diabetes, pudiendo llegar hasta 75%. Y cerca del 10% de los pacientes con diabetes tendrán edema macular, y en 40% de estos el centro de la mácula está involucrado, lo que origina el deterioro visual. Y como conclusión, muy en general, se considera que es más frecuente en personas con edad avanzada y con diabetes mellitus tipo 2. La necesidad de clasificar el edema macular diabético derivó de la observación clínica de que los efectos de diferentes tratamientos tenían como resultado una variabilidad en la agudeza visual final. Se ha tenido la tendencia de clasificar al edema macular de varias maneras y tendiendo a buscar la relación fisiopatológica y terapéutica, pero sobre todo ha sido buscar o tener que establecer en primer lugar un diagnóstico adecuado. Y bueno, pues está claro que los métodos clásicos para la detección de esta enfermedad, como el estudio de biomicroscópico, la oftalmoscopía indirecta o la angiografía con fluorescencia, se han visto superados por nuevos métodos como la tomografía óptica de coherencia. Y a los tratamientos tradicionales de control metabólico y fotocoagulación con láser se han unido en los últimos años nuevas alternativas como la inyección intravítrea con triamcinolona o de otras sustancias antiangiogénicas como bevacizumab, ranibizumab o tratamiento quirúrgico mediante vitrectomía. Al edema macular diabético se le ha clasificado de diversas maneras en diferentes estudios y publicaciones, pero bueno, es innegable que la clasificación con base a la observación clínica del aumento de grosor de la mácula, incluida en el estudio multicéntrico de tratamiento temprano de la retinopatía diabética, se ha considerado como el estándar durante mucho tiempo. Y se considera edema macular clínicamente significativo aquel que cumpla con alguna de las tres características. La cual, bueno, es el engrosamiento retiniano a 500 micras o menos del centro de la fovea, presencia de exudados duros dentro de las 500 micras centrales si se asocian en engrosamiento retiniano adyacente, y zonas de engrosamiento retiniano del tamaño de un diámetro pupilar
o mayor, ya que parte del mismo que se encuentre dentro de un disco de diámetro del centro de la fobia. Y bueno, en la imagen tenemos, en la imagen A, un edema macular con exudados duros sin engrosamiento. En la imagen B tenemos ya el engrosamiento retiniano a 500 micras o menos del centro de la fobia. En la imagen C tenemos los exudados duros a 500 micras o menos del centro de la fobia. En la imagen D tenemos engrosamiento retiniano de al menos un diámetro de disco y que parte el mismo que se encuentra dentro de un diámetro de disco del centro de la fobia. Bueno, la clasificación internacional de retinopatía diabética. Esta clasificación simplifica la retinopatía diabética basada en una escala de gravedad que, bueno, lo que se refiere al edema macular diabético propone 3 grados. El leve, que bueno, va a ser engrosamiento retiniano o exudados duros en el polo posterior, pero lejos del centro de la mácula. El cual, bueno, aquí se ve en la imagen, tenemos el edema macular diabético. En la imagen A es un edema macular leve. Y en la imagen B, pues tenemos una fluorangiografía correspondiente con filtración localizada del microaneurisma. Tenemos la clasificación de moderado, la cual es cercanía del engrosamiento a los exudados al centro de la mácula. Que esos, bueno, y el grave, los exudados o el engrosamiento que afectan al centro de la mácula. En la imagen que tenemos abajo de la parte izquierda, en esta tenemos un edema macular diabético moderado, donde hay exudado duro cerca del centro de la mácula. Y en imagen 3, o en imagen, sí, en la imagen 3 del lado derecho, tenemos un edema macular grave, con exudados duros y engrosamiento dentro del centro de la mácula. Tenemos otra clasificación que es por angiografía con fluoresceína de la retina. Y la fisiopatología del edema macular se refleja fielmente con el estudio de angiografía con fluoresceína, ya que se ha demostrado que el origen del edema es la filtración de microaneurismas y con menos frecuencia de anomalías microvasculares intraretinianas. Esto lo cual permite la fuga de plasma y componentes plasmáticos hacia el espacio intraretiniano y dependiendo de su localización y magnitud de estos puntos se hace la filtración y se establecen los tipos de edema macular. Y con base en lo anterior se clasifica de la siguiente manera, que sería edema macular focal, que es la fuga del colorante a partir de los microaneurismas de la red capilar perifobial de las fases tardías y que desde el punto de vista clínico se relaciona con la presencia de anillos completos o incompletos de exudados duros circinados, y edema macular difuso, que es escape difuso en toda la zona macular, pocos microaneurismas o aparición de exudados poco evidente, ya que se evidencia que en fases venosas tardías y en tránsitos de recirculación. Y también se tiene, bueno, aquí tenemos en la imagen, la cual en esta imagen vemos una filtración masiva con encharcamiento. Y en la siguiente diapositiva, en la cual nos marca que también hay una maculopatía isquémica, en la cual en esta situación el sustrato de la lesión no es proceso oxidativo, sino la hipoxia secundaria al cierre de capilares perifobiales que provoca la hipoperfusión y daño grave a los fotorreceptores. Y la clave diagnóstica se encuentra en el estudio de angiografía con fluoresceína, mediante la cual se puede observar una zona avascular foveal agrandada. Y esto tenemos también la degeneración macular cistoide, que produciéndose degeneración de las capas retiniana neurosensorial con formación de espacios quísticos que se pueden identificar con fluorangiografía. Y bueno, aquí tenemos ya la tomografía de coherencia óptica, que la introducción de esta tomografía al diagnóstico del edema macular diabético
ha venido a mejorar el estudio de este campo y da lugar a nuevas formas de clasificación que ayudan a entender más la respuesta a tratamientos instituidos e indicaciones de manejo quirúrgico mediante vitrectomía para resolución de algunos casos de edema macular. Y la OTANI propone 3 tipos de edema basados en cambios estructurales por tomografía, la cual uno pues es el engrosamiento espongiforme de la retina, que se caracteriza por un aumento moderado del grosor de la mácula y la aparición de áreas de baja reflectividad en las capas externas de la retina. Y tenemos edema macular quístico, el cual muestra grandes espacios quísticos que ocupan todo el grosor de la retina y provocan una importante distorsión de la anatomía macular. Desprendimiento seroso subfoveal, que se manifiesta como una zona hiporreflectiva de configuración fusiforme en el espacio subfoveal. La tracción hialoidea posterior sin desprendimiento de retina y la tracción hialoidea posterior con desprendimiento de retina. En la cual, bueno, en la imagen que vemos en la parte superior derecha, aquí tenemos un edema macular difuso con presencia de múltiples quistes asociados. En la imagen del centro tenemos un edema macular espongiforme asociado. No, en la imagen del centro es un edema macular con evidencia de tracción vitreoretiniana. En la imagen superior izquierda, edema macular secundario de tracción de hialoide. Y en la imagen inferior de la izquierda tenemos edema macular difuso con presencia de múltiples quistes asociados. Y bueno, otros que han tratado la han tratado de simplificar lo máximo, dejando como clasificación edema macular con componente traccional y edema macular sin componente traccional. Y la tomografía está indicada para determinar engrosamiento de la retina, diferentes tipos de edema, evidenciar tracción, vitreomacular, y excelente como estudio para valorar la evolución y seguimiento. Y para el tratamiento, en el tratamiento del edema macular diabético, tenemos láser, que el efecto del láser en el edema macular diabético es destruir fotorreceptores en la zona macular para disminuir la hipoxia en esta zona. La hipoxia ha sido implicada en el desarrollo del edema macular diabético por el aumento que provoca en la producción de factor de crecimiento vascular endotelial, y el láser podría actuar induciendo la proliferación de las células endoteliales y de las células del epitelio pigmentario retiniano. Las células destruidas por el láser serían sustituidas por otras nuevas de mejor funcionalidad, con lo que mejoraría la eficacia de la barrera hematorretiniana interna y externa con el control del edema. Y unos puntos a destacar son: menos de un 3% de estos pacientes experimentan mejoría en su visión, un 12% continúan perdiendo agudeza visual a pesar del tratamiento, y 40% de ellos persiste el edema a un año de seguimiento. La aplicación del láser como tratamiento requiere de la clasificación fluorangiográfica de focal, difuso o isquemia macular. Y en el edema macular diabético focal solo se tratan las zonas que presentan engrosamiento. Los sucesos circinados presentan el punto de fuga por microaneurismas en el centro del anillo y ahí en donde se coloca el disparo. El tratamiento exitoso de un microaneurisma se puede observar cuando sufre un cambio de coloración, de ser un punto rojo pasa a ser un punto blanquecino o rojo oscuro. Y para el edema macular diabético difuso, la aplicación de láser con un patrón en rejilla es el tratamiento más recomendado, y se utilizan disparos entre 100 a 200 micras con moderada intensidad, respirando 15 micras del centro de la fovea, con un diámetro de disparo entre las quemaduras, y puede abarcar hasta las 3000 micras por fuera del centro de la fovea, cubriendo la zona de fuga y isquemia que se observen. Bueno, el tratamiento con el esteroides sería la triamcinolona, que actúa reduciendo temporalmente la permeabilidad vascular o disminuyendo el factor de crecimiento de pared vascular y de crecimiento vascular, sí,
y el uso de triamcinolona intravítrea se han publicado rangos entre 1 a 25 miligramos y se ha demostrado que entre mayor sea la dosis utilizada, más prolongada y pronunciada es la preocupación visual, pero también los efectos adversos como la hipertensión ocular, que son proporcionalmente mayores. Y algunos informes relacionan el uso de triamcinolona intravítrea con una alta incidencia de endoftalmitis, glaucoma secundario y algunas otras asociaciones como retinitis por citomegalovirus y necrosis retiniana aguda, y se ha utilizado triamcinolona subteniana a dosis de 40, subteniana a dosis de 40 miligramos siendo efectiva en la reducción, pero menor que una dosis de 4 miligramos intravítrea, a veces con algunos efectos adversos como tosis permanente. La dexametasona intravítrea se ha propuesto para el manejo del edema macular diabético con sistemas de liberación prolongada hechos con matrices de ácido poliactilglicólico que buscan disminuir las replicaciones y mantener sus beneficios clínicos. Y 0.7 miligramos para tratamiento de edema macular tras una oclusión de rama venosa retiniana o central y el manejo de uveitis posterior no infecciosa en adulto. Sin embargo, dentro de las indicaciones para su uso, también está el manejo del edema macular diabético crónico. Bueno, pasando a otro grupo de medicamentos, están los inhibidores del factor de crecimiento vascular endotelial, que el uso de medicamentos intravítreos que actúan sobre el más potente promotor de la permeabilidad vascular, que hasta el momento se conoce, pues el factor de crecimiento vascular endotelial. El factor de crecimiento vascular endotelial producido por las células del epitelio pigmentario retiniano, pericitos y células endoteliales de la retina en respuesta a la hipoxia, pues es la llave que media entre la angiogénesis y la ruptura de la barrera hematorretiniana, por lo que su control representa un importante bien en el tratamiento del edema macular diabético. Vamos a encontrar el pegaptanib, que en un estudio de fase 2 demostró ser efectivo para la mejoría visual y disminución en el grosor retiniano en pacientes con edema macular diabético. Se demostró que las dosis de 0.3 miligramos de este fármaco fue bien tolerado con una eficacia superior comparada con placebo en relación en mejoría visual. También se encuentra el bevacizumab, un anticuerpo monoclonal que actúa sobre todas las isoformas del factor del crecimiento vascular endotelial alfa, aprobado para el uso ocular, y es efectivo para disminuir el grosor macular y lograr una mejoría visual como tratamiento primario en el edema macular diabético, y también se han observado cambios fluoroangiográficos. La dosis utilizada en diferentes publicaciones está entre 1 y 2.5, miligramos, pero la mayoría de los autores prefieren dosis de 1.25 miligramos, que es eficiente, y al estar en un volumen de 0.05 mililitros es más segura su aplicación. El ranibizumab es un fragmento de anticuerpo HAP que actúa sobre todas las isoformas, igualmente del factor de crecimiento vascular endotelial. Este ha demostrado ser efectivo en donde se menciona una ganancia de 7.2 letras a 6 meses de seguimiento con una sola dosis de ranibizumab. Y se mencionaba que el tratamiento con este fue superior tanto a la fotocoagulación con láser como a la aplicación de ranibizumab más láser, tanto en la disminución del grosor foveal como en la mejoría de la agudeza visual.
Em, en cuanto a los inhibidores de la proteína sinasa C, la proteína sinasa C va a ayudar a regular la permeabilidad vascular, flujo sanguíneo y la angiogénesis como un regulador del factor de crecimiento vascular endotelial. La ruboxitaurina, como un inhibidor específico de las fracciones beta 1 y 2 de la proteína sinasa C, demostró ser efectiva al reducir el riesgo de pérdida visual. El uso de PKC412, un inhibidor no específico de la proteína sinasa C, que también mostró disminución y mejoría visual. Sin embargo, se reportaron importantes efectos gastrointestinales y hepatotoxicidad. Perdón. En el tratamiento quirúrgico, el vitrio ha sido implicado en el desarrollo del edema macular diabético, participando en aspectos mecánicos y fisiológicos que llevan a un incremento de la permeabilidad vascular. Las observaciones en donde la separación espontánea de la hialoides favorece la mejoría visual en pacientes con edema macular diabético han sido la justificación para que la vitrectomía se considere como parte de los tratamientos del edema macular diabético. Y de nuestra parte sería todo, doctor. Ok, muy bien. Pues realmente el tema de edema macular es también muy extenso, pero la importancia radica en que pues básicamente va a estar asociado a patologías de diabetes, de retinopatía diabética y a las patologías de oclusiones vasculares, específicamente las que son por encharcamiento, o sea, las venosas. Entonces, la edema macular ha sido una enfermedad asociada a estas dos enfermedades de base importantes. Y pues obviamente al pasar el tiempo pues hemos tenido una evolución en cuanto a los tratamientos. Lo que más actualmente se utiliza son tres cosas. Una, antiangiogénicos, y de estos son el ranibizumab, que es el Lucentis que veíamos ahí. Dos, la aplicación de láser. A veces hacemos tratamientos combinados. Y tres, las vitrectomías, que son pues básicamente el tratamiento quirúrgico. Pero en sí no hay una que sea mejor que la otra, ¿no? Hay pacientes que, pues bueno, de alguna forma con los antiangiogénicos se mantienen muy estables, entonces, pues la verdad es que procuramos no ser tan invasivos, ¿verdad? Porque en algunos otros las etapas o las fases de tratamiento van aumentando y requieren combinaciones, por ejemplo, láser más antiangiogénico. Y a veces, si el paciente no se estabiliza a través de estos mecanismos, pues entonces los combinamos con las vitrectomías, ¿no? Pero aún así, hay pacientes que a pesar de que se les proporciona todo el tratamiento posible, pues no tienen una estabilidad para mantener estable ese edema macular. Las retinas se hinchan, las retinas se ponen gruesas y pues obviamente esto produce una repercusión directa a la agudeza visual. Entonces el edema macular en forma general es una de las principales causas de pérdida visual en los pacientes que tienen la retinopatía diabética y las oclusiones vasculares, específicamente las venosas, como decíamos. Y pues realmente la asociación que tiene con la retinopatía diabética es muy alta, ¿no? Obviamente tampoco es una regla que quien tiene retinopatía diabética proliferativa tiene edema macular, pero la asociación es más proporcional, ¿no? Los pacientes que tienen estadios más tranquilos o retinopatías diabéticas en etapas no proliferativas, pues entonces van a tener menor riesgo de desarrollar estas implicaciones, ¿no? Pero, ok, pues no sé si alguien tenga alguna duda o comentario, No, doctor. ¿no? No está difícil el tema. Bueno, realmente les digo, hay temas muy extensos, pero aquí básicamente lo que necesitamos es saber qué es, con qué se asocia, con qué patología se asocia y cuál es el manejo, ¿sí? De hecho, ya hemos tocado un poco en la clase de retinopatía diabética. Y de ahí en fuera, pues la verdad es que la fisiopatología sí es complicada, a veces no está ni siquiera bien determinada, pero entran las teorías de pérdidas celulares de los pericitos y la alteración de la membrana basal. Y por supuesto, la producción de radicales
tóxicos que se vuelven inflamatorios para la retina. Pero muy bien, es perfecto, muy completa esta explicación del edema macular. Pues entonces sería todo por el momento, ¿sí? Ok, doctor, Ok. gracias. Hasta el martes. Sí, hasta el martes. Nos vemos. Gracias. Bye. Doctor. Bye.